Hola a todos, sean bienvenidos a una actividad más en esta octava Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, que se realiza en el marco del Congreso Internacional EPENS Interprofesionalismo. A continuación tenemos la participación de la doctora Ana Elena Limón Rojas con la plática Vacunas en la práctica clínica y para el profesional de salud. La doctora Limón, quiero comentarles que es egresada de la carrera de medicina por la Universidad La Salle, es especialista en pediatría en el Hospital Central Norte de Pemex, posteriormente jefa de la División de Pediatría y directora del Hospital Central Sur de alta especialidad de Pemex Picacho. Es actualmente coordinadora del Comité de Bioética y ha sido profesora titular del curso de pediatría por la UNAM. Es miembro asesor del Comité Académico de Pediatría de Posgrado en esta universidad. Es fundadora y presidente de la Asociación Mexicana de Pediatras de Petróleos Mexicanos y actualmente es miembro y tesorera de la misma. Cuenta con muchas investigaciones, artículos científicos publicados y ha participado como ponente en diversos eventos de la especialidad a nivel internacional y nacional. Actualmente es nuestra secretaria de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social. Bienvenida, doctora Limón. Muchas gracias Carmen por tu presentación, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante, que son las vacunas en todos los profesionales de la salud. Y vemos aquí que esto, bueno, ¿por qué va a ser importante? Pues primero es muy importante porque el personal de salud tiene mucho más propensión a poderse infectar que cualquier persona. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con enfermos, en contacto con material y con muchas cosas que finalmente no tenemos, pues no podemos evitarlo siempre, evitar el contacto. Bueno, vemos que en Estados Unidos las enfermedades prevenibles por vacunación matan a más adultos que tanto por el SIDA, por el cáncer de mama, por el cáncer cérvico-uterino o bien por los accidentes de tráfico. Si vemos en el cáncer de mama, se mueren 40.460 mujeres al año. Por el accidentes de trabajo, 34.017. Por el SIDA, 14.571, pero por enfermedades prevenibles por vacunación son alrededor más de 50.000. Entonces, esto habla de la importancia que tendría la vacunación. Aquí vemos que los factores que hay que tomar en cuenta, pues es la profesión, como ya lo habíamos platicado, todos ellos que estemos en contacto con este tipo de material, de los enfermos, con los pacientes. La edad es muy importante también, como vemos, pues ya vamos a platicar de los niños. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues a los que también nuestro trabajo, nuestro día a día nos hace que seamos gente de riesgo. ¿Por qué los adultos no nos vacunamos? Primero, porque pensamos que ya estamos bien, que ya fuimos vacunados de chicos y que nunca nos vamos a enfermar. Esa es la primera cosa. Dicen que la salud siempre va a estar presente hasta el día que nos enfermamos, entonces nos vamos a dar cuenta de que realmente existe salud. Y aquí vamos a ver un poco qué es el exceso de confianza, eso. Y también somos muy miedosos para que nos piquen, muy miedosos para ver cuáles son los efectos secundarios. Y sobre todo aquí, algo que sí quisiera yo poner un énfasis, es en la falta de la indicación médica. El médico no indica, primero puede ser por ignorancia, puede ser porque no le importe, porque no las crea necesarias, y por falta de tiempo, porque a veces tienen poquito tiempo y no le informan al paciente lo importante que es la vacunación. Entonces, la falta de indicación médica, tenemos que el 87% de los pacientes se vacunan solo si un médico se los indica.
y solo el 41% pide por mutuo propio la iniciativa de vacunarse. Y esto por ejemplo, pues lo vimos exactamente, ustedes ven aquí en la pandemia, que bueno, nos peleábamos por las vacunas, pero sin embargo no sucede esto siempre. Y aquí pues ya habíamos hablado, la falta de infraestructura. Si hubiera un módulo donde dijera para los adultos mayores o para los adultos aquí está la vacunación, pues lo haríamos seguramente, pero no lo hacemos por eso. Y aquí, ¿qué pasa? El costo. El costo, si las vacunas en medio particular tienen un costo, porque normalmente nosotros las adquirimos por una módica cantidad de pesos, que pueden ser caras, pueden ser baratas, pero esa es la realidad. Y aquí, como vemos, en este triángulo vemos que un 2% nunca lo hará. Como sabemos, existen los antivacunas. Los antivacunas siempre han existido. Yo recuerdo en una vez en un congreso en Ámsterdam, donde se les dio una hora a los antivacunas y hablaron, pero hablaron de puras anécdotas. No hay nada que tenga un valor, que tenga una fuente, que tenga esto, sino que son todos estos y son todo lo que se lleva, así como la rubiola, pera, sarampión, que se asoció con el autismo en alguna época y que después finalmente lo tuvieron que desmentir en la misma revista, y así son muchas cosas. Entonces, hay gente que realmente le preocupa cuáles son los efectos secundarios, que le deberíamos nosotros informar, que siempre el efecto secundario será menor a la propia enfermedad. Eso es algo que se nos olvida como médicos hacerlo. Y pues exactamente, la educación en esto es muy, muy importante. Aquí tenemos que el 55 al 75% podrían tener un esquema completo. Los que más completo lo tienen, pues pueden ser los niños. Los niños, cuando las mamás están de acuerdo en la vacunación, cuando las mamás se toman la medida de que puntualmente junto con la cartilla los lleven a vacunar. Y para todo esto se necesita que la mente esté abierta. Si la mente no está abierta, si no como médico tampoco les hacemos pensar cuál es la importancia de esto, pues la gente no lo va a hacer. ¿Sí? La siguiente. Aquí tenemos cuál es el poder de las vacunas. Hay que recordar que la primera cosa que dio a la salud pública el mayor beneficio que se ha encontrado es el agua potable. Y el segundo beneficio más importante va a ser la vacunación. Una de las cosas más importantes que se encontraron y que ha producido mucho más salud, mucho más beneficios. Y vemos que cómo las vacunas han ayudado, pues aproximadamente de 2 a 3 millones de personas, de 2 a 3 millones de personas se evitan de muertes anuales. O sea, pueden ser prevenibles, eso es muy importante. ¿Y cuánto costaría esto? 150 billones de dólares sería el costo de beneficio, y 750,000 niños podrían ser vacunados, y esto ayudaría muchísimo. Y esto, ¿qué sería? Al 44% en 10 años sería el retorno de la inversión. Entonces, pues eso, piénselo qué importante sería. Y aquí vemos, en esta diapositiva podemos ver perfectamente cómo va el sistema inmunológico en la maduración, desde cuando nace el niño hasta cuando llega a ser un adulto. Aquí vemos que, por ejemplo, el niño nace con una inmunidad muy disminuida, que la mamá le pasa algunos anticuerpos, y que a los 9 meses normalmente empiezan a disminuir los que le pasó. Entonces, por eso aquí la importancia de las vacunas. Normalmente, casi siempre a los niños sí los llevan a vacunar. Entonces, eso ayuda muchísimo para que su sistema inmunológico empiece a repuntar. Y aquí vemos que
El adulto, pues el adulto sí se cree que ya está muy vacunado, que ya está muy fuerte, que su sistema inmunológico le responde y esto. Pero no sabemos que a través de los años este sistema inmunológico se vuelve a debilitar. Y entonces por eso los adultos mayores necesitan ser reforzados, necesitan ciertos cuidados especiales para que tengan una buena calidad de vida. Y aquí vemos cuáles son las vacunas para todas las edades. Como ustedes pueden ver, hasta las embarazadas deben de vacunarse, que ya se sabe que es de la influenza, del hepatitis B, del meningococo, del pertusis, del tétanos y del sincicial respiratorio. Todo el mundo dice, no, pero es que como está embarazada no se debe vacunar. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer un gran hincapié. Y aquí vemos pues los chiquitos cómo empiezan su vacunación, que le empiezan al nacer. Al nacer hay que ponerle hepatitis B y la tuberculosis, y de ahí pues cada 2 meses empezar a volver a vacunar para tener los refuerzos adecuados y para fortalecer su sistema inmunológico. Los adolescentes también deben ser vacunados. Los adolescentes a veces son tierra de nadie porque no son ni adultos ni niños, por eso ahora los pediatras ven hasta los 18 años y eso ha favorecido a que tenga un mejor control el adolescente. Entonces también necesita aquí sus vacunas, de las cuales son muy importantes. Aquí ya se les pone de nuevo la del VPH, la del virus del papiloma humano, que es importante y que además en ese momento pues no les va a ayudar, pero sí los va a ayudar cuando sean más grandes y los va a proteger. Vemos en los adultos pues, que deben de estar con lo de la difteria, la influenza que debe ser cada año, la hepatitis B, el meningococo, el sincicial respiratorio cuando tienen algún problema de riesgo, el tétanos y el pertusis. Y en el adulto mayor, pues, obviamente la influenza, el meningococo, el neumococo, el virus sincicial respiratorio, y aquí ya se les va a poner la del herpes. La del herpes, pues también se ponen 2 vacunas, y esto es un gran beneficio. A partir de los 55 años se les pone. Y aquí tenemos todas las vacunas que debíamos tener para la sociedad de hoy, ¿sí? Las vacunas de la pobreza, de los países emergentes, que vemos que son prácticamente todas, la de las enfermedades, la de las enfermedades emergentes también, y la de los viajeros, pues dependiendo a dónde vayan, por ejemplo, si van a Brasil y a Colombia, a estos lados, pues van a necesitar la vacuna de la fiebre amarilla, que los va a proteger mucho, y que además, pues como aquí no la tenemos, pues normalmente no estamos vacunados, por eso habrá que informarse al país a donde vayan qué tipo de vacuna necesitan para que se la pongan. Esto es muy, muy importante. Y aquí, bueno, las enfermedades crónicas, que ahorita lo vamos a ver, pues también necesitan otro tipo de vacunas para ser protegidos, porque su sistema inmunológico también se encuentra debilitado. Los adultos mayores, pues aquí deberían son 14 enfermedades que pudieran ser prevenibles, ¿sí? De estas 14, pues son prácticamente las que ya habíamos platicado, pero que van muy de acuerdo pues, con sus actividades, con la época, como es la influenza, y como ahora va a tener que ser también, aquí no está, pero va a tener que ser la del COVID, que también seguramente va a ser anual, no lo sabemos aún, pero seguramente va a ser anual los refuerzos, y entonces aquí vemos que deben estar vacunados contra el herpes, contra la hepatitis B, la hepatitis A, la difteria, tétanos, tosferina, el virus del papiloma en mujeres jóvenes, la varicela, la influenza, el neumococo, que ahorita vamos a platicar de ella, por favor. Y aquí vemos la Organización Panamericana de la Salud considera el personal de salud como grupo vulnerable. Pues esto suena lógico, ¿no?
suena lógico por la cantidad de contactos con los residuos, con con los residuos, con las curaciones, con el material y con el propio paciente. ¿Cuáles serían los objetivos de vacunar al personal? Las vacunas como protección personal para riesgo específico, para exposición a accidentes laborales. ¿Y esto qué ayudaría? Esto ayudaría a que, además de que no se enfermara el propio trabajador, no contagie al resto y evitar el ausentismo. Esto sería muy bueno. Si simplemente con la pura vacuna de la influenza lo pueden probar esto y disminuye mucho el riesgo del ausentismo. En casos de brotes epidemiológicos, pues se tendría que poner. Aquí normalmente la influenza está después de los 60 años, se les ponen en los centros de salud, tiene que ir uno a un lugar particular, si tiene unos 50, si tiene unos 40 y tantos para que se lo pongan. Entonces, todavía no tenemos esa conciencia aquí, ni lo tiene tampoco nuestra Secretaría de Salud. Y son vacunas que evitan que el trabajador contamine y aseguran la calidad de los productos procesados, sobre todo en los alimentos, porque también los alimentos, toda la preparación de estos es muy importante. La gente que trabaja en comedores, en guarderías, en todos estos lados. Y aquí tenemos la medida fundamental para la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Ya sabemos que de antemano el lavado de manos es importantísimo, la vacunación de personas de salud y todas las implementaciones de precauciones estándares. Tenemos que la hepatitis B, si ustedes ven, la primera se las deben de poner el primer día, luego al mes y luego a los 6 meses. Y así, de la influenza una dosis anual, de la triple viral sería una ahora y otra al mes, de la varicela sería igual, una hora y otra al mes. El tétanos, difteria y pertusia celular, sería una dosis única y se utilizaría cada 10 años. Cada 10 años sería importante. La hepatitis A es algo que aún no tenemos nosotros. Son fundamentales para la prevención de infecciones, pues como saben, todo el mundo lo sabemos, el lavado de manos. Recuerden que cuando la pandemia, todo el mundo se lavó las manos y disminuyeron las infecciones gastrointestinales de una manera muy importante. Toda la implementación de precauciones estándar y la vacunación del personal de salud es importantísima. Como ustedes ven, la hepatitis B son 3 dosis. La primera la ponen al 0 y después la otra al mes y luego la otra a los 6 meses. La influenza que debe ser cada año, aunque sabemos que en la Secretaría de Salud solamente está recomendado después de los 60 años y hasta los 5 años son los niños que vacunan. Entonces, de esta manera tienen que acudir muchos de ustedes a medio particular para que se las pongan, pero yo creo que es muy, muy importante. Tanto la triple viral como la varicela que se pone a una dosis y luego la otra se pone al mes. La difteria, tétanos, tosferina, que es acelular, esta se pone una dosis y después a los 10 años se puede volver a revacunar. Esta es muy importante cuando están en contacto con guarderías, con niños, al cuidado de los niños. Esto vale mucho la pena. La hepatitis A no la tenemos en nuestra cartilla de vacunación, pero sí es muy, muy importante porque es algo que sí tenemos bastante y que además no hay una buena cuantificación porque no todo el mundo la reporta. Entonces es muy complicado saberlo, pero sí ayudaría muchísimo. Y esto pues, sería muy completa la cartilla de vacunación y disminuiríamos los riesgos epidemiológicos. Siguiente, por favor. Las vacunas recomendadas en adultos en la CDC. Todos los adultos debemos recibir la vacuna de la influenza, especialmente los adultos mayores, los niños chiquitos, menores de 5 años, las embarazadas y todos aquellos que tengan alguna
condición crónica que los haga más propensos. Cada adulto debe recibir, como habíamos dicho, una difteria, tétanos, tosferina celular, si no la ha recibido previamente. Siguiente, por favor. Para los 50 años, después de los 50 años, ya se puede uno vacunar contra la vacuna del herpes zóster. Son 2 vacunas, una es ahora y otra puede ser a los 2 meses. La del neumococo es la del neumococo 23 valente, que se pone en mayores de 65 años y en condiciones de salud específica. La Prevenar o PV 13 valente, que es la que se les pone a los niños, es una vacuna, la verdad, muy buena y que se debe de aplicar a todos. Se les puede poner en lugar de la 23 valente y se les pone a los que tengan inmunocompromiso, a los que tengan implantes cocleares, a todos ellos que tengan alguna deficiencia que los haga más probable que podrían tener estas enfermedades. Puede ser de utilidad a los 65 años. ¿Y quiénes son aquellos que requieren vacunas adicionales? Pues aquellos que por alguna razón tengan asplenia, que les haya tenido que sacar el vaso, los que tengan diabetes 1, diabetes 2, todos los que tengan enfermedades cardíacas, infecciones por HIV, enfermedad hepática, los de enfermedades pulmonares, pues verán que es otro rollo, la enfermedad renal, y todos los inmunocomprometidos, los trasplantados, todos aquellos que tengan alguna enfermedad. Las personas con enfermedad pulmonar, como es aquellos que padezcan asma y enfermedad y el EPOC, pues esos todos los años se deben de vacunar contra influenza, deben de tener su vacuna de difteria, tétanos, tosferina cada 10 años por lo menos, la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra el herpes zóster. Aquí, como podemos ver, puede haber un aumento de doble de riesgo de pertusis en todos aquellos pacientes que tengan EPOC, o sea, son mucho más, estos pacientes van a ser mucho más susceptibles a este tipo de infecciones que otros y tienen mucho más riesgo relativo para esto, y todos los adultos que estén hospitalizados con pertusis, la gran mayoría, el 19% de estos tienen EPOC. Comparativamente con todos los adultos es del 6.4%. La TDA celular es el personal de salud y la OMS. Cuando se implementa un programa para adultos, la vacunación de trabajadores de salud debe ser priorizada. Debe ser priorizada y se debe de aplicar esta vacuna. Y como vemos aquí, la vacuna del SARS-2, que ya creo que es la que más conocemos todos y a la que más miedo le tuvimos, pero la que más queríamos, el desarrollo de esta vacuna es solo parte de la solución. Es importante inculcar una cultura de vacunación. Ha sido muy, muy importante. Tan solo en adultos, estas son vacunas que están disponibles para ellos y en la que no es necesaria una epidemia para que se las pongan. No necesitamos que pase todo lo de la pandemia para que se las pongan, al contrario, con esto podríamos evitar todo. Y aquí vamos a ver cuáles son las dosis de vacuna de COVID-19 aplicadas en México. Vemos que se aplicó en 129 millones de mexicanos en el primer trimestre del 2023. ¿Sí? Y de las dosis administradas fueron 225,080,079. De estas personas se vacunaron con una sola vacuna 99,071,001 y completamente vacunadas 82,652,919. En ese entonces nosotros tenemos 129 millones de mexicanos, o sea que podemos ver que son un 64.1%
de todos los mexicanos fueron vacunados con un esquema completo para prevenir el COVID-19. Y aquí vemos la importancia es la actitud del paciente y del médico respecto a la vacunación, porque eso es lo que nos ha empobrecido esta práctica. Cuando la actitud del paciente falla y cuando la actitud del médico es buena, pues vemos que se vacuna hasta un 70% porque lo logra convencer. Cuando la actitud del paciente y la actitud del médico es buena, pues ya salimos ganando, puede ser hasta el 87%. Cuando la actitud del paciente es buena, pero la actitud del médico es mala porque le dice que no sabe, que da igual si se la pone, lo que ustedes quieran, llega a ser del 8%, muy pobre. Y cuando la actitud del paciente es mala y la actitud del médico es mala, bueno, pues ya ni cómo ayudarle, es del 7%. Y aquí pues tenemos que reducir todas las oportunidades perdidas tratando de vacunar a todos, el 82% de la vacuna contra meningococo, el 85% con la difteria, tétanos, tosferina, el 82% con la primera dosis de virus del papiloma humano. Y esto, ¿qué va a hacer? Pues todos estos nos van a dar visitas por enfermedades que pudieron haber sido prevenibles por vacuna, principalmente en adolescentes mayores de 14 años, lo que platicábamos hace rato de ellos. Entonces es muy, muy importante que como médicos hagamos todo lo posible por decirles cuáles son los beneficios de la vacuna y no asustarlos. Y si ustedes no la ponen, mándenla a otro lugar para que se las pongan. El futuro de la vacunación en adultos pues, será mejorar obviamente la cobertura y expandir a toda la población, mejorar la vigilancia epidemiológica e identificar la carga de enfermedades clásicas y nuevas, porque de acuerdo a eso podríamos nosotros ayudar con la vacunación. Entender la inmunología del adulto mayor, la inmunosencia, como le llaman ahora, el desarrollo de nuevas vacunas dirigidas a embarazadas, adultos mayores, los adyuvantes, las infecciones nosocomiales, el virus sincicial respiratorio, todas estas cosas que finalmente son importantes. La OMS recomienda que la vacuna contra VIH se integre a la cartilla nacional de vacunación para niños, o sea, de la vacuna de hepatitis A en mayores de 1 año, si está indicado con base a la incidencia de la hepatitis A, al cambio de endemicidad de alto intermedio y consideraciones costo-beneficio. Esto nos ayudaría muchísimo porque no nada más son los niños los que se contagian, son los adultos también. Y todo el mundo está en riesgo con estas cosas. Los países con una situación socioeconómica mejorada pueden pasar rápidamente a una endemicidad de la hepatitis A, a una intermedia. En estos países pues, se dice que relativamente es grande la población adulta que es susceptible a la hepatitis A. Entonces, esto sería muy redituable. Por ejemplo, en Argentina se pone desde el primer año de vida. Y esto les ha ayudado mucho. Ellos sí tienen un problema mucho más severo que el de nosotros, pero creo que vale la pena que sea incluido en la vacuna, en la cartilla de vacunación, así como la varicela, que tampoco está incluida. La mujer embarazada pues, debe recibir todas las vacunas rutinarias que ya hayamos platicado de ellas y creo que le pueden beneficiar mucho tanto a ella como al bebé. Y bueno, pues aquí sí habría que informar muy bien a los médicos, al ginecólogo y todo de qué vacunas se pueden poner, porque a veces ellos mismos son los que dicen que no se debe de poner, que afectaría al bebé y todas estas cosas que sabemos ahora, sabemos que no es cierto. Por eso la vacunación materna debe ser exitosa. Muchas gracias por su atención y espero que esta plática haya sido de utilidad. Agradecemos la participación de la doctora Limón y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en todas las actividades de esta 8ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen.